Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV pide a la Iglesia de Colonia que mantenga su ayuda a los cristianos perseguidos y que persevere en su misión de caridad. Israel detiene alrededor de 175 activistas, incluidos una treintena de españoles, tras abordar la Global Summit flotilla a 1000 kilómetros de la costa. Y en España la Dirección General de Tráfico activa el dispositivo del puente del 1 de mayo con 6 millones de viajes previstos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV dialoga con el presidente del Consejo Europeo sobre la difícil situación en Oriente Próximo y reitera la necesidad de promover la paz. Los obispos de Costa Rica subrayan que no puede existir paz verdadera sin el respeto a la dignidad humana. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española lanza su nueva campaña con razones para matricularse en la asignatura de religión. La Diócesis de León celebra la 17ª jornada del diaconado permanente con el lema Impulsados por el Espíritu, caminamos juntos en el servicio y la unidad. El presidente de Estados Unidos estudiará una posible reducción de tropas de su país en Alemania. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica rechaza que el acuerdo nuclear de 2015 pueda ser la base para un nuevo compromiso con Irán. En España, el Congreso tramitará la reforma constitucional del aborto tras rechazar las enmiendas del Partido Popular y Vox, aunque no cuenta con apoyos para salir adelante. El colectivo de víctimas del terrorismo denuncia que el gobierno vasco sigue otorgando el tercer grado a presos de ETA de manera irregular. Y en deportes, Atlético de Madrid y Arsenal empatan a 1 en la ida de semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol. El Papa León XIV ha recibido esta mañana a los miembros de la Oficina para la Iglesia Universal y el Diálogo de la Archidiócesis de Colonia, una institución que desde hace décadas sostiene proyectos de ayuda a comunidades cristianas en distintos países, especialmente en regiones afectadas por la violencia, los conflictos y la pobreza. En su discurso, el pontífice ha valorado la importancia de este compromiso sostenido en el tiempo. El Santo Padre ha comentado que muchos cristianos se han visto obligados a abandonar sus países a causa de la guerra, la violencia y la pobreza. A esto añade que muchos dependen directamente del compromiso de esta institución y de su generosidad para su supervivencia. Por ello, ha animado a sus miembros a perseverar en esta misión de caridad para que puedan seguir sintiendo la cercanía de la Iglesia Universal. La Archidiócesis de Colonia se ha caracterizado a lo largo de los años por proporcionar asistencia a regiones afectadas por el hambre, inundaciones, guerras y otras crisis. Además, mantiene relaciones de apoyo a otras comunidades en más de 100 países, con especial atención a las iglesias orientales. En este contexto, el sucesor de Pedro ha pedido a los presentes en el encuentro de esta mañana que continúen sosteniendo la presencia de los cristianos en Oriente Medio y les ha recordado que su testimonio es hoy más necesario que nunca. El Papa también les ha alentado a promover la solidaridad, fortaleciendo los vínculos de unidad y dando testimonio del Evangelio de la paz en un mundo a menudo marcado por la división y el sufrimiento. Cambiamos de asunto. Las autoridades de Israel han anunciado hoy la detención de unos 175 activistas, entre ellos una treintena de españoles, que iban a bordo de embarcaciones de la Global Summit flotilla interceptadas de madrugada en aguas internacionales al sur de Grecia, unos 1000 kilómetros de las costas de la Franja de Gaza e Israel. La Global Summit Flotilla ha dicho que los barcos que no han sido abordados están en aguas griegas o dirigiéndose a ellas. La propia flotilla había subrayado que las tropas israelíes que abordaron decenas de sus embarcaciones en el mar Mediterráneo habían inutilizado sus motores y dejado a sus tripulaciones atrapados en una trampa mortal, en sus palabras. La flotilla tomó el testigo de la abordada por las fuerzas de defensa de Israel en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado
destrozado en apenas 4 meses antes por el buque Matlin, que también fue interceptado por las tropas israelíes. En este contexto, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha condenado el abordaje de la flotilla y ha denunciado la existencia de un apartheid sin fronteras. Así lo ha señalado en referencia a que los abordajes han tenido lugar en aguas internacionales, a unos 1.000 kilómetros de distancia de las costas de Israel y la Franja de Gaza. Y ya en España, la Dirección General de Tráfico pone en marcha a las 3 de esta tarde la operación especial con motivo del puente del 1 de mayo, que se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, un periodo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera. Esta cifra es inferior a la de años anteriores debido a que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en esta región. No obstante, la previsión de movimientos diarios, en torno a 1,5 millones, es ligeramente superior a la registrada el año pasado. Durante estos días se producirán tanto desplazamientos de largo recorrido como trayectos cortos, cuyos destinos principales serán zonas turísticas de costa y litoral, principalmente Andalucía y Levante, así como zonas turísticas de montaña y segundas residencias. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha conversado por teléfono con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, durante esta charla cordial que tuvo lugar ayer por la tarde, abordaron la situación en Oriente Próximo, con especial atención a Cisjordania, el Estado de Palestina y la difícil situación de los cristianos en el sur del Líbano. Desde el Vaticano también han comunicado que, continuando la conversación, el Santo Padre compartió algunas reflexiones sobre su reciente viaje apostólico a África, haciendo hincapié en la importancia del diálogo interreligioso, la promoción de la paz y el apoyo a las comunidades más vulnerables del continente. Nos vamos ahora a Costa Rica en el marco del centenario de la coronación de Nuestra Señora de los Ángeles, que han celebrado recientemente en este país. Los obispos han reflexionado sobre la paz en el contexto actual, marcado por la violencia, la incertidumbre y los cambios sociales. A través de una carta publicada con el título La paz esté con vosotros, los prelados meditan sobre el don de la paz en Cristo y sus implicaciones en la vida cotidiana del pueblo de Dios. Con este documento, los obispos invitan a toda la sociedad a no dejarse paralizar por el miedo, sino a responder con fe, esperanza y compromiso social. La idea central de este texto es que la paz es al mismo tiempo un don de Dios y una tarea humana. Los obispos de Costa Rica subrayan que no puede existir paz verdadera sin el respeto a la dignidad humana. Los prelados agregan que esta dignidad, inherente a toda persona desde su concepción hasta la muerte natural, es el fundamento de una sociedad justa. Por ello han insistido en la responsabilidad del Estado y de todos los ciudadanos de proteger la vida y promover el desarrollo integral. A su vez, la Conferencia Episcopal Costarricense expresa su preocupación por la disminución de la natalidad, las amenazas a la vida, como el aborto y la eutanasia, así como el aumento alarmante de la violencia y el crimen organizado, especialmente vinculado al narcotráfico. A pesar de las dificultades que afronta su nación, los obispos han alentado a la esperanza y aseguran que la vivencia de la fe, la piedad popular y la devoción a la Virgen de los Ángeles continúan siendo elementos de identidad y unidad nacional. Nos trasladamos hasta Eslovaquia para contarles que la diócesis de Žilina ha proclamado el año del jesuita Vendelin Jávorka con motivo del 60 aniversario de su muerte. El lema escogido para esta ocasión es «Sé misionero donde quiera que estés». Como indica el obispo de Žilina, Monseñor Tomás Galis, en la carta pastoral que ha publicado con motivo de este año jubilar, el padre Jávorka no era un héroe según los criterios de este mundo, pero lo fue por su amor a Cristo y por el anuncio misionero. Durante la ceremonia de apertura de este jubileo, el provincial de la Compañía de Jesús en Eslovaquia, el padre Josef Sofranko, ha subrayado que el padre Jávorka sirvió a la Iglesia en su universalidad y su camino lo llevó más allá de las fronteras de su país, a Roma, China y Ucrania. Y viajamos ahora a Tailandia. La diócesis de Surat Thani, en el sur del país, continúa afrontando las consecuencias de las devastadoras inundaciones de noviembre. Según el gobierno, este fenómeno, que ocurre cada 300 años, ha dejado más de 630.000 desplazados.
Tal y como ha indicado el vicario general, el padre John Baptiste Amorquit, la iglesia local ha pasado ya de la fase de emergencia a una etapa de ayuda a largo plazo para acompañar a las familias que han perdido sus hogares y medios de vida. A través de Cáritas Diocesana, en colaboración con la Cáritas Nacional, la Iglesia mantiene su presencia especialmente en la provincia de Songkhla, la más afectada. Su obispo, Monseñor Paul Trairón, junto a sacerdotes, religiosas y voluntarios, ha visitado las comunidades para distribuir ayuda, evaluar necesidades y sostener a la población con el deseo de ser un faro de esperanza y compasión en medio de la crisis. En esta fase de rehabilitación, los esfuerzos se centran en la reconstrucción de infraestructuras, la recuperación de los medios de subsistencia y la atención a problemas sanitarios, especialmente entre los niños. En este contexto, la diócesis ha puesto en marcha un proyecto orientado a mejorar la salud nutricional y fomentar la producción alimentaria sostenible en 8 pequeñas escuelas de la región. La diócesis de Surat Thani, una de las más extensas del país, reúne a unos 9.000 católicos en medio de una población de más de 10 millones de habitantes. Mientras la población intenta reponerse, la Iglesia continúa ofreciendo no solo ayuda material, sino también acompañamiento espiritual. Noticias de la Iglesia en España. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española ha lanzado su nueva campaña para ayudar a las familias ante el proceso de matriculación de la asignatura de religión el próximo curso. Con el lema «¿Y tú se lo preguntarías a la inteligencia artificial?», son tantas las razones, apúntale a Arreli. La campaña se apoya en una pieza visual en la que unos padres carentes de respuestas trasladan sus dudas a la inteligencia artificial. Razones por las que algunas familias sí eligen religión. Continuidad con la tradición familiar mediante el conocimiento de la fe cristiana. Ya está, tu madre le iba a encantar, ¿eh? Mira, no es catequesis, ¿ves? Es una asignatura como las demás, pero opcional. Y enseña cómo la figura de Jesús de Nazaret ha influido en la idea de Dios y de la dignidad humana, los derechos, la justicia y la compasión, el arte, la literatura, la música, la arquitectura. Estudiarla permite entender por qué nuestra sociedad es como es, incluso si uno no es creyente. Aborda cuestiones importantes. ¿Qué es una vida buena? ¿Qué significa amar? ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué nos hace humanos? Nos permite conocer la dimensión espiritual del ser humano y nos ayuda a comprender otras culturas para convivir mejor. Trata de abrir espacios de reflexión que acompañan toda la vida. Es como un mapa para entender el mundo, no solo una creencia. Bueno, no está mal, ¿no? Venga, apuntamos, ¿no? Como informan desde la Conferencia Episcopal, el objetivo de esta campaña es ofrecer respuestas a las familias que se cuestionan la elección de la asignatura de religión de cara al próximo curso. De este modo, quiere ayudar a redescubrir el valor pedagógico y personal de esta asignatura y despejar dudas sobre su contribución al desarrollo ético y humano de los alumnos en un mundo cada vez más automatizado. Asimismo, la Conferencia Episcopal Española añade que busca dar respuestas a una generación de padres que, condicionados por las tendencias sociales, pueden tomar decisiones basadas en la practicidad y no en la profundidad. Los promotores explican que ante la aparente falta de valor de la asignatura de religión, el mensaje del vídeo y la página web creada exclusivamente para la campaña, meapuntoareligion.com, muestran las razones que sustentan el valor de esta materia optativa. Toda la información de esta campaña está disponible en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Más noticias. La Diócesis de León celebrará este domingo la 17ª Jornada Diocesana del Diaconado Permanente con el lema Impulsados por el Espíritu, caminamos juntos en el servicio y la unidad. Como explican desde este obispado, esta convocatoria de oración quiere subrayar la presencia y el servicio de los diáconos permanentes. Como ha expresado el vicario general e integrante de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente, Luis García, esta jornada vuelve a ser ocasión para tener presentes a los diáconos, una vocación y un ministerio en la Iglesia y también en la Iglesia particular de León. Además, añade que esta jornada ofrece una oportunidad para conocer más de cerca y pedir que Dios les bendiga con vocaciones para ejercer este ministerio del diaconado. Como informa la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente, en la Iglesia de León
son 6 los diáconos permanentes al servicio de la diócesis que desarrollan una importante labor pastoral, mientras otros 7 candidatos se encuentran en el proceso de formación, 2 de los cuales ya han recibido el rito de admisión a las órdenes, mientras otros 3 ya han sido instituidos en los ministerios del lectorado y del acolitado. Nos vamos a Andalucía para informarles de que la diócesis de Guadix ha acogido a la nueva comunidad de religiosas que han llegado a la parroquia de Lanteira. Se trata de 3 religiosas pertenecientes a la congregación de Hermanas de Nuestra Señora Reina de los Apóstoles de Embella, una congregación diocesana bajo la jurisdicción de la Archidiócesis de Embella en Tanzania. La celebración de acogida a las religiosas y la bendición de la casa donde viven ha estado presidida por el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Orozco. Como informan desde este obispado, las hermanas llevan ya algún tiempo en tierras accitanas aprendiendo el idioma y preparándose para su nueva misión, y desde ya se encuentran trabajando en su nuevo destino. Por otro lado, les contamos que la parroquia de Nuestra Señora de la Consolación de Córdoba acoge hoy una conferencia sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, en el marco de los 495 años de este acontecimiento. Esta ponencia estará a cargo del canónigo de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de México, Monseñor Eduardo Chávez. Con el título La verdad de Guadalupe comenzará a las 6:30 de la tarde. La presentación estará a cargo del deán presidente del Cabildo Catedral, el padre Joaquín Alberto Nieva. Información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado de que está estudiando y analizando la posibilidad de disminuir el número de tropas estadounidenses destinadas en Alemania. Este anuncio llega poco después de que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, haya asegurado que su relación personal con el magnate republicano sigue como siempre, pese al cruce de críticas a cuenta de la situación en Irán. Estados Unidos mantiene en Europa a unos 86.000 soldados, de los que aproximadamente 39.000 se encuentran en Alemania. No obstante, esta cifra tiende a variar con frecuencia, dadas las rotaciones y ejercicios militares. Donald Trump ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato, entre 2017 y 2021. El pasado mes de marzo, el propio Merz apuntó que el líder norteamericano le había asegurado que Estados Unidos deseaba mantener su presencia militar en el país. Por otro lado, el secretario general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha afirmado que el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el grupo formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia y Alemania no puede constituir una base para un nuevo acuerdo, alegando que el programa nuclear iraní ha evolucionado demasiado y se necesita algo diferente. Así se ha pronunciado Rossi durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU, celebrada en el marco de la última revisión internacional del Tratado de No Proliferación Nuclear. El jefe del organismo atómico ha rechazado que cualquier potencial acuerdo con el país persa pueda tener como punto de partida el llamado Plan de Acción Integral Conjunto, del cual Estados Unidos se desentendió una vez iniciado el primer mandato del actual inquilino de la Casa Blanca. Preguntado por el uranio enriquecido de Irán, que podría estar sepultado bajo escombros tras las ofensivas de Estados Unidos e Israel, el secretario general del Organismo Internacional de la Energía Atómica inspeccionó material nuclear altamente enriquecido hasta junio de 2025 y los equipos precintaron unos 440 kilos de uranio durante su última visita. Les contamos también que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al actual gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros 9 funcionarios estatales de narcotráfico en colaboración con el cártel de Sinaloa y otros delitos relacionados con las armas. El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el responsable de la agencia antidrogas estadounidense, Terrence Cole, han revelado la acusación contra Muñoz Rocha y otros altos cargos, tanto en activo como retirados, que presuntamente emplearon sus puestos para proteger las operaciones del cártel, facilitando así la entrada de drogas a Estados Unidos. Al parecer, los acusados participaron en una conspiración corrupta de narcotráfico con el cártel para importar grandes cantidades
ilegales de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Además, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha acusado a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de impulsar una presunta incursión de guerrilleros colombianos por la frontera que comparten ambas naciones. A renglón seguido y en plenas tensiones entre ambos mandatarios, Noboa ha instado a Petro que en sus palabras dedicarse a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos. Cabe recordar que el 19 de abril Gustavo Petro anunció la interposición de una demanda penal contra Noboa, después de que este último cuestionara en una entrevista la supuesta reunión del presidente de Colombia con el narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macía, alias Fito. Horas después de esta última acusación lanzada por el mandatario ecuatoriano, Petro ha arremetido contra Daniel Noboa, asegurando que el dirigente de Ecuador ha trazado una alianza con el expresidente colombiano Álvaro Uribe, con la que se intenta agredir las elecciones de Colombia. Terminamos la crónica internacional. Reporteros Sin Fronteras ha alertado de que la libertad de prensa atraviesa su peor momento en 25 años, con más de la mitad de los países del mundo en una situación difícil o muy grave, y con el deterioro de la situación en Estados Unidos y con China, Irán y Rusia entre los países a la cola. En su clasificación mundial de la libertad de prensa de este año, la ONG advierte de que la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja desde que comenzó a elaborar el ranking en el año 2001. Según denuncia Reporteros Sin Fronteras, los paquetes legislativos cada vez más restrictivos erosionan el derecho a la información, incluso en sistemas democráticos, y cada vez se produce una mayor criminalización del periodismo. Por regiones, el continente americano experimenta un cambio significativo a peor, con el descenso de 7 puestos de Estados Unidos y la caída de varios países hispanoamericanos, como Argentina, que se encuentran sumidos en una espiral de violencia y represión. Información nacional. El Congreso de los Diputados ha rechazado las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Vox para intentar que el aborto no se incluya como derecho constitucional. Esto significa que el texto continúa su tramitación parlamentaria y requeriría de una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado para ser aprobado, aunque Pedro Sánchez carece de apoyos reales para llevar a cabo esta modificación constitucional. Se trata de la reforma del artículo 43 de la Constitución española impulsada por el Gobierno con el fin de incluir el aborto en la Carta Magna. En concreto, la reforma planteada por el Ejecutivo consiste en añadir un nuevo apartado que reconoce el derecho a la protección de la salud, pero que realmente pretende blindar el acceso al aborto y obligar a los poderes públicos a realizar abortos. El diputado de Vox por Murcia y portavoz en materia educativa del partido, Joaquín Robles, ha asegurado en el Pleno del Congreso de los Diputados que su grupo estaría de acuerdo con una ley de supuestos respecto al aborto. Vox cambia así su posición respecto al aborto. Hasta ahora los de Abascal sostenían que su intención en caso de llegar al poder era derogar en su totalidad dicha ley. Esto supone un gran giro en Vox, ya que pasa de querer derogar por completo la ley del aborto a aceptarlo en los supuestos de violación, riesgo grave para la madre o malformaciones del feto, tal y como constaba en la ley de 1985, la cual despenalizaba el aborto en estos supuestos. Más temas. El colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, ha denunciado la concesión por parte del gobierno vasco de 2 nuevos terceros grados que califica de fraudulentos. En esta ocasión, dichas concesiones se han aplicado a Enekon Ogeaskoetxea, a Ronategui y a Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, por segunda vez en 6 meses, ya que el primero fue revocado por el juez de vigilancia penitenciaria. COVITE considera que ambas decisiones constituyen una muestra de la amnistía encubierta que el Ejecutivo vasco viene aplicando a estos internos en las cárceles del País Vasco y pide a la Fiscalía que recurra ambas progresiones de grado. En palabras del colectivo que preside Consuelo Ordóñez, estos terceros grados vuelven a confirmar que el Gobierno vasco está facilitando regímenes de semilibertad a condenados por delitos gravísimos de terrorismo sin exigirles un arrepentimiento real,
público, verificable y acompañado de hechos objetivos. Les hablamos ahora de la economía española, que ha crecido un 0,6% en el primer trimestre del año, 2 décimas menos que en el cuarto trimestre de 2025, lastrada por la debilidad del sector exterior en un contexto de conflicto en Oriente Próximo y la volatilidad de los precios energéticos. De acuerdo con los datos de contabilidad nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el crecimiento se ha sustentado en la demanda interna, que ha aportado 0,4 puntos, y en menor medida en la demanda externa, exportaciones e importaciones, que contribuyó con 0,2 puntos. Desde el punto de vista de la actividad, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ha sido el sector que más ha crecido, un 3,3%, seguido de los servicios y la industria, mientras que destaca la desaceleración de casi 2 puntos de la construcción, que aumentó en los 3 primeros meses del año un leve 0,1%. Seguimos hablando de economía. La tasa anual de la inflación se moderó 2 décimas en abril al 3,2%, con descensos en los precios de la electricidad y con una subida de los carburantes amortiguada por las rebajas fiscales que entraron en vigor a finales de marzo. De acuerdo con el avance del índice de precios de consumo de abril, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, la evolución de la tasa frente a marzo refleja el descenso de los precios de la electricidad, mientras que suben los combustibles. El Gobierno aprobó a finales de marzo, mes en el que la inflación repuntó al 3,4%, una serie de rebajas fiscales en luz, gas y combustibles para hacer frente al encarecimiento energético debido a la guerra en Oriente Medio. Y ya por último, el inspector jefe de la UDEF, que dirigió la investigación del caso Gürtel y de la Caja B del Partido Popular, Manuel Morocho, ha desvelado que en 2015 avisó al juez instructor Pablo Ruz de la existencia de una investigación policial paralela al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. En su segundo día de testificar en el juicio del caso Kitchen, en la Audiencia Nacional, Morocho ha continuado respondiendo a las defensas de los 10 acusados en este juicio por la presunta puesta en marcha desde el Ministerio del Interior de una operación parapolicial de espionaje a Bárcenas y a su familia, con el objeto de sustraer documentación y audios comprometedores para el Partido Popular y sus dirigentes. Como expuso ayer, la primera vez que fue consciente de esas pesquisas paralelas fue a través de un correo electrónico remitido en agosto de 2015 desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, en el que se daba cuenta de seguimientos a Bárcenas y su familia. Información deportiva. Comenzamos hoy con la Liga de Campeones de Fútbol, cuyo partido de ida de semifinales disputaron ayer en el Estadio Metropolitano el Atlético de Madrid y el Arsenal inglés. El resultado de empate a 1 deja la eliminatoria abierta de cara a la vuelta, que se jugará en Londres el martes 5 de mayo. Gyökeres por parte británica y Julián Álvarez por parte colchonera fueron los autores de los tantos desde el punto de penalti en los minutos 44 y 56 de partido. Ambos se jugarán la semana que viene su pase a la final de la Champions. Por otro lado, el Bilbao Basket se ha proclamado campeón de la Copa FIBA Europa al superar por 15 puntos, 89-74, al PAOK griego en la vuelta de la final. Es el segundo título continental consecutivo de su historia, tras logrado el año pasado también contra el combinado heleno. En el equipo de Jaume Ponsarnau destacó Darren Hilliard, MVP, con un promedio de 17,5 puntos y 3,5 asistencias en los dos partidos. En el encuentro de ida en Grecia, el PAOK se había impuesto por 79-73. Noticias autonómicas. Nos desplazamos hasta las Islas Canarias desde Tenerife para conocer las principales noticias de esta comunidad autónoma que nos cuenta Luis Martín. Esta semana el presidente Fernando Clavijo ha recibido al presidente de la región marroquí, de Sous Massa. Danos más detalles, Luis, de esta reunión. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes de Radio María y un saludo también para ti. Pues sí, efectivamente, decir que Sous Massa es una de las 12 regiones administrativas de Marruecos, ubicada en el centro del país, cuya capital es Agadir. Y su presidente, como nos adelantabas, visitaba esta semana Canarias para tener un encuentro con el presidente canario Fernando Clavijo y consolidar su alianza estratégica
económica en el eje atlántico. El jefe del Ejecutivo destacaba los nuevos acuerdos para impulsar la inversión, la internacionalización empresarial, así como también la innovación y la transferencia de conocimiento. Subrayaba Clavijo que la relación con la región marroquí debe traducirse en proyectos, oportunidades y actividad económica con resultados para los ciudadanos. Por todo ello, manifestaban de manera conjunta ambos presidentes crear una mesa técnica para el seguimiento y medir el impacto de los acuerdos suscritos entre Canarias y Sous Massa. La voluntad del gobierno de Canarias, afirmaba el jefe del Ejecutivo Autonómico, es consolidar una relación estratégica estable y útil con la región marroquí en el marco del plenario institucional celebrado en Las Palmas de Gran Canarias con la participación del presidente regional Karim Achengli y representantes empresariales, universitarios, portuarios e instituciones de ambos territorios. El presidente Clavijo recordó que esta visita, la mayor de una delegación marroquí en Canarias, da continuidad al trabajo iniciado hace 3 meses en Agadir, donde ambas partes abrieron una nueva etapa de cooperación institucional y suscribieron 10 acuerdos de colaboración, además de un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Canarias y la región de Sous Massa. Y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha pedido un plan de contingencia específico al Estado para Canarias por ser territorio ultraperiférico. Amplíanos esta y alguna noticia más, Luis. Sí, hace unos días fue presentado en la Cámara de Comercio de la capital tinerfeña el indicador de confianza empresarial, que es una encuesta de opinión trimestral que mide el clima económico de Canarias a través de la visión de los empresarios. Y a través de esos resultados, el presidente de la Cámara de Comercio, Santiago Sesé, ha solicitado al Gobierno central, como nos comentabas, la activación de un plan de contingencia específico para el archipiélago ante el conflicto de Oriente Próximo. Esta medida permitiría minimizar el impacto económico de la guerra ante crisis geopolíticas en un territorio especialmente vulnerable por ser Canarias una región ultraperiférica. En el informe del último trimestre de la Cámara de Comercio, manifestaba su presidente Sesé, se registró un descenso económico del 4,6%, la mayor caída del país, debido fundamentalmente a la fragmentación insular y a la fuerte dependencia exterior para el transporte de mercancías, el suministro energético y la llegada de turistas. Por ello, insistía el presidente de la Cámara de Comercio de Tenerife la necesidad de anticiparse a un posible agravamiento del conflicto, especialmente en aspectos como la conectividad aérea y marítima. Y nos vamos hoy mirando a la isla de El Hierro. El Ayuntamiento de Frontera acogió ayer la presentación del documental educativo Los Pozos del Olvido, una iniciativa que recorre distintos municipios de Canarias con el objetivo de acercar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a la memoria histórica vinculada al periodo de la Guerra Civil Española. Y nada más, esto por esta semana, con el deseo de que sean felices con lo que Dios nos ofrece cada día. Hasta la semana que viene. Gracias, Luis, por todas estas noticias. Y finalizamos este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones que irán acompañadas de tormentas en todo el norte, Pirineos, Cataluña, Comunidad Valenciana y en puntos del sureste de Andalucía. La calima irá a menos y la mar estará algo alterada en Canarias y en la costa gallega con olas entre los 2 y 3 metros. Mañana viernes esperamos lluvias en el norte, Pirineos y en toda la fachada mediterránea y también en Baleares. En Canarias se esperan algunos chubascos débiles. La mar estará alterada en todas las costas españoles. Las temperaturas subirán. Por otro lado, el sábado se formarán tormentas de fuerte intensidad
en amplias zonas de España, excepto en la fachada mediterránea y ambos archipiélagos. La calima seguirá presente y el viento soplará con más fuerza. La mar continuará alterada en todas las costas y las temperaturas, las mínimas subirán y las máximas bajarán. Y el domingo tendremos precipitaciones generalizadas con tormentas en el norte. La calima quedará concentrada en todo el este peninsular y en Baleares. El viento soplará con fuerza, especialmente en Pirineos y el sistema central. Y las temperaturas serán bastante parecidas a las del sábado. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Marta Troyano y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.